La pregunta con la que podríamos empezar este vídeo es simple, pero también bastante provocadora. Y es que, ¿vosotros diríais que la ciencia realmente progresa? Para responder a esto, yo os emplazaría al vídeo anterior en el que comenzamos repasando la extendida creencia de que ese método racional que sustentaba el desarrollo científico lo hace siempre avanzar a la ciencia de una forma lineal. Es una creencia pues, que ya sabemos que habría desempeñado un papel central, especialmente desde el siglo XVII, donde la modernidad pues, nos habría vendido a la ciencia como una empresa guiada por unas reglas metodológicas claras, ¿no? Esas reglas que serían las conocidas por todos, ¿no? Pues la observación empírica rigurosa, la formulación de hipótesis y la comprobación y el abandono de aquellas teorías que fuesen refutadas por los hechos. Vamos, el método científico, en definitivas cuentas. Y sin embargo, pues ya vimos cómo esa concepción tan idealizada comenzaría a desestabilizarse en el siglo XIX, donde se introduce en el debate ese influjo nietzscheano que reivindicaría la propia dimensión humana y convertiría la ciencia en una expresión más de cierta pulsión estética, es decir, en otra interpretación más de la vida. Pese a todo ello, la filosofía de la ciencia, como pudimos ver en Karl Popper, seguiría desarrollándose en torno a la creencia de que ésta pues va acercándose o progresando hacia un ideal de verdad, incluso aunque su forma de hacerlo pues pueda ser reformulada, ¿no? Porque por mucho que Popper propusiera la falsabilidad como criterio de demarcación, esa idea del progreso lineal y sin rupturas nunca fue verdaderamente cuestionada, de tal manera que la ciencia pues seguiría concibiéndose como una acumulación indefinida de verdades o de leyes que se obtienen a través de la aplicación repetida de ese método científico antes mencionado. Y de hecho, pues el falsacionismo de Popper supuso en cierta medida un soplo de aire fresco al renovar la racionalidad científica y la capacidad crítica de su método. Es decir, al final todo se reducía a un proceso de selección en el que el desarrollo científico pues se constituye en el descarte progresivo de todas esas hipótesis inadecuadas. Y si bien Popper reconocía que toda teoría es provisional, de hecho, bueno, pues esa es la conclusión de su tesis, también va a introducir el famoso concepto de verosimilitud para medir el acercamiento a ese ideal de verdad, en tanto, pues bueno, que para él la verdad tenía un doble sentido, ¿no? Por un lado, como la correspondencia con los hechos, pero por otro, como ese principio aspiracional y regulador de todo ejercicio científico, ¿no? Que obviamente el acercamiento al mismo pues era tangencial, es decir, se consideraba que nunca íbamos a poder alcanzar la verdad, en tanto está entendida como el conocimiento de todas las cosas, pero era la aspiración que guiaba al desarrollo, ¿no? De la ciencia. Pero no sería ya hasta el año 1962, como también vimos ya en el anterior vídeo, donde aparece Thomas Kuhn con la publicación de la estructura de las revoluciones científicas y donde se cuestiona verdaderamente esa imagen relativamente ordenada del progreso científico y se argumenta que en realidad la historia de la ciencia pues estaría lejos de esa imagen popperiana, porque Popper la habría defendido y la habría desarrollado, esa imagen de la continua sucesión de conjeturas y refutaciones, ¿no? En realidad la historia de la ciencia, como va a señalar Kuhn, es distinta, especialmente si aplicamos una perspectiva puramente histórica, que es en definitiva lo que hace él, que es una perspectiva evidentemente mucho más humana del devenir científico, donde pues Kuhn introduce la noción del paradigma, que son pues eso, aquellos estados que dan lugar a los largos periodos de ciencia normal en los que un paradigma concreto dominaría, un paradigma de carácter compartido, y que solo muy ocasionalmente iban a ser interrumpidos por crisis profundas y por revoluciones científicas en las que el marco conceptual de una misma investigación sufriría una transformación radical, ¿no? De tal manera que por primera vez va a perder sentido esa imagen acumulativa y progresiva del conocimiento científico, cuyo lenguaje pues también pierde su pretendida perfección al adquirir un carácter dramático y la presunta superioridad objetiva de la ciencia se vendría abajo por completo, ¿no? En lo que, pues como ya dijimos, podemos considerar un ejercicio verdaderamente nietzscheano de demolición a martillazos de un ídolo concreto, como sería en este caso esa superioridad científica, ¿no? Pero ciertamente, pues la inversión de Kuhn, ya la hemos repasado en el vídeo anterior,
Pero en lo que quizá no profundizamos tanto fue en el problema filosófico que plantea la articulación de la ciencia en torno a esos ciclos cerrados que colapsan para dar paso a otros, entre los cuales hay una relación de inconmensurabilidad, ¿no? No se pueden establecer criterios similares para compararlos, porque eso es precisamente lo que nos va a sugerir esta problemática, la pregunta con lo que ha abierto la que ha abierto este vídeo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos decir que la ciencia progresa cuando en realidad pues hemos corroborado que todo paradigma científico acaba naufragando inevitablemente y que estos, como ya he dicho, son inconmensurables entre sí, es decir, son sustituidos por otros cuyos criterios son radicalmente distintos? Y es que a raíz de las publicaciones de Kuhn, pues hubo varios filósofos que trataron de responder a esta evidente crisis, ¿no? Entre los cuales destaca también otro de los que hablamos en el vídeo anterior. Bueno, evidentemente, cuando hablamos de la filosofía de la ciencia en el siglo XX, la sucesión es lógica. Hay que hablar del húngaro, de Lakatos, quien, pues bueno, como ya vimos, propondría entender la ciencia como una competencia entre distintos programas de investigación que habrían de ser evaluados individualmente, ¿no?, por su capacidad para generar descubrimientos nuevos. De tal manera que sería necesario reformular todos aquellos que hubieran entrado en lo que se conocía como la fase degenerativa, aunque sin ser un imperativo el renunciar a ellos. Esto es lo que ya vimos que podría salvar al marxismo de perder ese estatuto de cientificidad, si bien, pues claro, habría que llevar a cabo la renuncia a ciertas hipótesis que, pese a ser realmente accesorias, pues son consideradas actualmente muy importantes dentro de la teoría, ¿no? Y sin embargo, vimos a estos tres autores, pero nos faltaba por ver el giro más polémico y dramático dentro de esta revolución de la filosofía de la ciencia, que es aquel que lleva a cabo el austriaco Paul Feyerabend, que, bueno, un anarquista, un verdadero revolucionario, que, como ya anunciaba en el título de su obra Contra el método, pues iba a defender la tesis de que realmente ese supuesto método científico que siempre habríamos considerado sagrado en realidad no existe, que no hay tal conjunto de reglas que pueda describir el progreso de la ciencia y que además todo gran avance científico se habría llevado a cabo violando precisamente cualquier método impuesto o cualquier idea de rigidez científica, ¿no? Y Feyerabend sostenía que los científicos pues habrían utilizado con frecuencia hipótesis ad hoc, argumentos retóricos, o que directamente muchos de los grandes descubrimientos pues habrían sido triplazos momentáneos que se habrían tratado de sostener, aun cuando desde un punto de vista metodológico fueran total y absolutamente ilegítimos. De tal manera que aquí tenemos una conclusión obviamente nietzscheana y radical, que es la de que el progreso científico pues no depende en ningún caso de la obediencia a un método universal, sino precisamente de las ocurrencias a veces descabelladas, o por lo menos con un enfoque diferente, es decir, creativas, ¿no? Y de aquí surge la famosa consigna de anything goes, que es la que pondría de moda a Feyerabend, es decir, la de que en la ciencia pues todo vale. Pero claro, aunque esto suene muy bonito y revolucionario, pues también nos sitúa evidentemente en una posición muy delicada, porque la racionalidad de la ciencia, que parecía estar siendo reformulada, incluso, pues eso, Lakatos habría hecho un esfuerzo por solidificarla, por reservarla, pues de repente queda en entredicho y la postura de Feyerabend parece arrojarnos de nuevo a los brazos de un relativismo del que creíamos habernos librado, ¿no? Y es que de hecho, pues bueno, Feyerabend es el que mejor encarna ese punto de inflexión que supuso también Nietzsche para la historia de la ciencia, porque él considera que tanto Popper como Kuhn como su buen amigo Lakatos pues siguen en realidad aferrados a la búsqueda de un fundamento que se encarnaría en ese ideal del método científico. Y precisamente lo que él concluye es que en realidad tal conjunto de reglas metodológicas no existe, o al menos no podemos proponer uno que tenga pretensión de universalidad, porque la historia de la ciencia nos demuestra que los grandes científicos se habrían pasado todas las reglas por el forro, ¿no? De tal forma es como él se opone frontalmente a Lakatos como aquel que habría llevado a cabo un último intento desesperado, bueno, o no, o sea, un último intento bastante bien fundado, pero de preservar la racionalidad del progreso científico. Porque bueno, aunque Lakatos reconocía que la
práctica científica real estaba lejos del modelo estricto y rígido propuesto por Popper, pues seguía proponiendo una solución que al final consiste en reformular la unidad fundamental del desarrollo científico, ¿no? De tal manera que él trata de encontrar un punto medio entre la teoría falsable de Popper y el paradigma de Kuhn, ¿no? Punto medio que sería el programa de investigación científica, que puede estar compuesto por supuestos teóricos, por principios metodológicos o bien pues por estrategias de investigación que dirijan el desarrollo de una tradición científica a lo largo del tiempo. Entonces estos programas eran los que, bueno, ya dijimos que orbitaban en torno a un núcleo duro de supuestos fundamentales, que son aquellos que los científicos que están inmersos dentro de esta tradición se comprometen a proteger frente a la refutación directa, de tal manera que en el núcleo duro pues están contenidas las hipótesis centrales del programa, ¿no? Aquellas que definen su identidad y que generalmente pues suelen resistir las dificultades empíricas, ¿no? O sea, están rodeadas por esa famosa inmunidad que Popper atribuía a las teorías que a su parecer no eran falsables. Pero en torno a ese núcleo duro, pues encontraremos lo que Lakatos denominaba el cinturón protector de hipótesis auxiliares, es decir, que aquí aparecerían todos los desarrollos que pueden servir para acomodar ciertas anomalías empíricas y asegurar la supervivencia del programa, pero que por supuesto son plenamente sustituibles o modificables sin que ello ponga en riesgo ninguna de las hipótesis fundamentales contenidas en el núcleo duro, ¿no? De tal manera que este cinturón protector pues es flexible, puede evolucionar a lo largo del tiempo sin que ello suponga un cuestionamiento real de la racionalidad científica, sino que simplemente pues esas adaptaciones necesarias que habría que introducir para preservar su estabilidad. Porque, hombre, no podemos movernos ni en un contexto en el que no haya estabilidad ninguna, sino que todo sea caótico, aunque eso es en parte lo que va a decir Feyerabend, pero tampoco podemos movernos en un contexto rígido que realmente el propio Feyerabend ahora nos va a demostrar que la historia de la ciencia no habría respetado en ningún momento, ¿no? Aún así, pues bueno, dentro de la teoría de Lakatos, aquellas modificaciones que resultan aceptables o la propia reticencia de los científicos a abandonar el núcleo duro del programa, pues vienen determinados por lo que denominamos una heurística, que al final es, pues eso, una orientación metodológica que puede ser o bien negativa, si prohíbe rotundamente abandonar el núcleo duro, o positiva, si en lugar de ser tan estricta, pues propone o sugiere nuevas líneas de investigación ante, pues bueno, si aparece la imposibilidad de superar ciertas dificultades empíricas, ¿no? Y esto es precisamente lo que permite comprender por qué en la práctica científica, pues las teorías no se abandonan inmediatamente cuando surgen anomalías, pero en este caso sin recurrir a esa formulación artificiosa de los paradigmas que al final nos sumergía en un dogmatismo casi inaceptable, ¿no? Entonces lo que sucede según el modelo de Lakatos es que cuando un experimento o una observación parece contradecir una teoría, pues los científicos tratarían de modificar ese cinturón protector antes de renunciar al núcleo duro del programa, de tal manera que la resistencia de ciertas teorías frente a la refutación pues no constituye necesariamente un defecto metodológico ni una falta de racionalidad, sino una característica completamente normal del desarrollo científico. Aquí es donde pues jugará un papel importante también la consideración de si un programa científico determinado es progresivo o es degenerativo. Es decir, si realmente nos está aportando conocimiento nuevo o si por el contrario todo lo que produce son justificaciones al propio programa, ¿no? Lo que le pasaba un poco al marxismo. De tal manera que cuando un programa de investigación es de carácter progresivo, pues las modificaciones de su cinturón protector conducen verdaderamente a la predicción de fenómenos nuevos que serán confirmados empíricamente y no se limitan a explicar anomalías ya conocidas como harían los ajustes teóricos de un programa típicamente degenerativo, ¿no? Lo que sucede con estos últimos, pues es que con los programas degenerativos es que pueden seguir existiendo y de hecho pueden incluso remontar su situación si se introdujeran los ajustes necesarios, pero hombre, pues de no hacerlo irán perdiendo gradualmente su capacidad para impulsar el progreso científico. Y de esto lo que podemos deducir es que ese progreso, desde la perspectiva de Lakatos, pues se puede entender precisamente como la competencia histórica entre distintos programas de investigación, donde los científicos
podríamos decir que tienen una inclinación natural por aquellos programas que muestran un desarrollo progresivo, y de este modo Lakatos muestra una creencia racional y cree haber encontrado la manera de preservar la racionalidad de la ciencia sin que ello pues implique ignorar la complejidad de su desarrollo histórico, ¿no? Pero claro, introduciendo una confianza tal vez desmedida en esa supuesta inclinación que tendrían siempre los científicos hacia la racionalidad. Y es aquí donde aparece la crítica de Feyerabend, que bueno, como ya hemos dicho, era amigo personal de Lakatos, y de hecho ambos se plantearon la escritura de una obra conjunta en las que iban a exponer sus visiones contrarias, lo que podría haber sido pues uno de los momentos más épicos en la historia de la filosofía, pero que lamentablemente pues no llegó a realizarse por la muerte temprana de Lakatos. Y la cuestión, pues bueno, es que la crítica de su amigo Feyerabend parte del hecho de que el criterio de progresividad de un programa de investigación pues resulta demasiado flexible, y en numerosos ejemplos históricos que va a pasar a exponer en su obra, pues sería verdaderamente difícil determinar cuándo un programa podríamos considerarlo verdaderamente degenerativo, ¿no? Sin embargo, Feyerabend trata de llevar esta crítica aún más lejos y se erige como el enemigo más radical de todo intento de reconstruir la ciencia en base a una metodología genérica, es decir, de devolver el proyecto científico a sus vías fundamentales, ¿no?, que durante tantos siglos se habrían dado por hecho, de tal manera que por muy sofisticada que podamos considerar la reconstrucción metodológica de Lakatos, pues esta iba a seguir aquejada por ese supuesto problemático de que la ciencia puede describirse aduciendo a un conjunto de principios racionales y relativamente estables. Entonces Feyerabend va a dinamitar todo esto y nos va a demostrar ahora por qué la ciencia carece realmente de fundamento, ¿no? Y afirma de una forma pues aún más provocativa, si cabe, que hacer ciencia en realidad es hacer política, atribuyendo un papel a la retórica y a la propaganda mucho más grande que el que ya le habría dado Kuhn en su momento, porque incluso en esas visiones, en la visión de Kuhn, que destacaba el carácter histórico y discontinuo de la ciencia, pues eso, en esa visión paradigmática, ¿no?, pues Feyerabend considera que en esa visión sigue prevaleciendo la inclinación por formular reglas capaces de describir el funcionamiento de las revoluciones científicas, mientras que él llevaría a cabo el análisis detallado de episodios concretos de la historia de la ciencia para aducir que las grandes innovaciones se habrían producido atentando deliberadamente contra las reglas metodológicas establecidas. Y el caso más destacable de todos los que él analiza, pues será quizá el de Galileo Galilei, cuya defensa del modelo copernicano heliocéntrico pues presentaba en realidad serias dificultades, tanto empíricas como conceptuales, hasta el punto de que podemos decir que fue llevada a cabo esta defensa en contra de las evidencias de las que se disponía en aquel momento, ¿no?, simplemente por la pura tozudez de un científico que, pues eso, había visto por el telescopio, había hecho sus cálculos, había flipado y se agarraba a unas observaciones empíricas que eran verdaderamente insuficientes en el momento, por mucho que después se demostrase que Galileo evidentemente tenía razón, ¿no? Entonces, para Feyerabend, pues esta es la mejor demostración de que la idea de un método científico no es más que un mito, porque Galileo pues hubo de recurrir a sus habilidades retóricas y a sus habilidades de persuasión, ¿no?, para que se aceptase una teoría que posteriormente, como ya hemos dicho, va a ser demostrada como verdadera, pero que en el momento no reunía las propiedades para ser considerada como tal, ¿no?, porque sus argumentos iniciales no eran suficientes para contradecir a la física aristotélica dominante, cuyas objeciones al movimiento planetario eran aparentemente insuperables todavía en aquel momento. Incluso Galileo habría llevado a cabo pues una reinterpretación selectiva de observaciones astronómicas e incluso habría introducido ciertas hipótesis auxiliares que no podían ser confirmadas experimentalmente simplemente para reforzar la plausibilidad del modelo heliocéntrico, del modelo copernicano, y pues eso, pues simplemente porque estaba obcecado un poco con eso y porque él tenía una creencia que obviamente se basaba en ciertas observaciones, pero que era superior a las evidencias, ¿no?
Y el objetivo de Feyerabend, al destacar estos aspectos, pues es mostrarnos que la visión estrictamente metodológica de la ciencia nos podría llevar a desacreditar ciertos desarrollos, como el de Galileo, que han sido decisivos, además de negarle a la ciencia una complejidad que siempre ha estado ahí. No olvidemos que al final los científicos son seres humanos, es decir, lo que estaría Feyerabend tratando de decirnos es que cada teoría científica tiene un componente de visión particular de la realidad que no solo es que sea innegable, sino que es totalmente decisiva, ¿no? Y es que si, por ejemplo, en este caso en concreto, tenemos que si Galileo se hubiera tenido a los métodos tal y como estos estaban concebidos, pues el heliocentrismo habría sido descartado prematuramente y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Suponemos que hoy en día ya nos habríamos dado cuenta, pero en aquel momento no había suficientes pruebas. Esto, hombre, por supuesto no quiere decir que ahora nos vayamos a volver locos y que podamos defender que la Tierra es plana, por ejemplo, sin ningún tipo de argumento o de observación empírica convincente, pero lo que estamos queriendo decir es que la historicidad científica es un asunto mucho más complicado de lo que la mayoría de la gente se piensa. De hecho, esto cuando das a Galileo en clase casi parece que es toda una historia de los buenos contra los malos y que Galileo estaba aplicando el método científico con rigurosidad frente, pues eso, a la Iglesia o a todas esas entidades que iban en contra de la ciencia. La realidad es que esto no fue así en absoluto. De hecho, Galileo estaría violando y transgrediendo ciertas normas o ciertos principios del método científico que en aquel momento estaban así planteadas, ¿no? Así que, pues bueno, esto nos indica que no podemos aspirar a establecer un conjunto de reglas metodológicas que describan adecuadamente la dinámica real del progreso científico, porque de ninguna manera podríamos llegar a agrupar la enorme variedad de estrategias intelectuales a las que los investigadores habrían recurrido a lo largo de la historia, ¿no? Muchas de las cuales pues entran directamente en conflicto con las normas metodológicas propuestas por los filósofos. Esto también era una respuesta por parte de Feyerabend, en cierta medida, a esa reducción de la explicación científica a lo puramente predictivo, según el esquema propuesto en los años 40 por Hempel y Oppenheim, de tal manera que Feyerabend va a discutir esa famosa presunción de que aquellas teorías que compiten entre sí pueden siempre compararse formalmente como si poseyeran los mismos criterios, ¿no? En este sentido, pues seguiría la proposición de Popper de que lo más deseable es que ninguna teoría o ningún paradigma pues pueda llegar a tomar posesión completa de un determinado dominio científico, habiendo de mantener siempre pues varias posturas o varias posibilidades abiertas al mismo tiempo, ¿no? Porque, pues bueno, demostrando aquí una vez más la innegable influencia de Nietzsche en toda esta movida, pues Feyerabend va a afirmar que una teoría científica es ante todo una manera de ver el mundo, como ya hemos dicho, y no una forma de poner en orden un conjunto de datos. Así que la comprobación de la misma no consistiría en ningún caso en comparar la teoría con una experiencia concreta, sino más bien en ver cómo pueden cohabitar varias teorías que entre sí son mutuamente incompatibles, de tal manera que ninguna de ellas puede dar cuenta por sí sola de todos los hechos. Porque no olvidemos que cada teoría es, pues eso, una perspectiva, una interpretación que depende en última instancia de cierto impulso estético, ¿no? Entonces las teorías que defendemos tienen una influencia definitiva en nuestras creencias y en nuestras esperanzas, modelando nuestra experiencia en tanto que afectan a aquellos hechos que son la expresión conceptual de, pues eso, de la misma experiencia. De lo que se concluye que los términos empleados en las relaciones de observación no pueden ser inmutables, ni es posible agrupar todas esas distintas interpretaciones bajo un mismo método que deba ser defendido a capa y espada. Menos aún si tenemos en cuenta que en la misma historia está la constatación de que esto nunca ha sido así y de que todo intento de estratificar el desarrollo científico ha sido sucesivamente transgredido, y eso habría dado lugar, paradójicamente, a algunos de los avances que hoy en día son más celebrados, ¿no? Así que la tesis de Feyerabend iría también en contra del tradicional principio lógico que aduce que el objetivo de toda investigación científica debe ser el tipo de teoría que mejor explica un determinado conjunto de hechos o de datos. Porque si tenemos en cuenta que ese conjunto de hechos en cuestión no es algo que en realidad exista per se, sino que depende del mismo contexto teórico en el cual habría sido formulado, pues resulta que las teorías en disputa son en realidad inconmensurables, como ya hemos dicho. Es decir, que no hay medio de sostenerlas a
de someterlas, perdón, a una comparación lógica y directa. Por tanto, pues no podrá nunca cumplirse la exigencia de que una teoría deba estar de acuerdo con las que eran anteriormente válidas en su mismo dominio, y la búsqueda de una lógica inductiva que nos conduzca a generalizaciones cada vez mayores, pues es un ideal que está destinado a fracasar. Incluso, pues podríamos afirmar que ese ideal es otro producto del aquel optimismo racionalista socrático que Nietzsche habría denunciado de forma recurrente. Pero más aún, lo que esto implica para Feyerabend es que realmente las teorías no pueden ser establecidas por la experiencia, porque en la medida en que éstas van más allá de los hechos, es decir, de los hechos que se aducen para sostenerlas, como ya hemos visto en Galileo, es decir, una cosa son las observaciones insuficientes para mantener el modelo o proponer el modelo heliocéntrico, pero es que su teoría va más allá de esas observaciones porque él tenía un convencimiento real, casi místico, ¿no?, en ese modelo heliocéntrico, ¿no? De tal manera que al ir más allá de los hechos, las teorías se convierten ya en construcciones de un carácter psicológico, así que los medios para establecer un consenso con respecto a las mismas, pues deben ser también psicológicos, ¿no? Por esto que Feyerabend acude a ese ejemplo, ¿no?, a ejemplos como el de Galileo, para mostrar cómo la práctica científica pues es en realidad una forma de política o una osadía que para innovar verdaderamente debe de ir en contra de sus propios métodos, evitando caer en esa creencia de que existe algo que nos otorga un acceso privilegiado y objetivo a la verdad, ¿no? Esta es la conclusión pues, que Feyerabend va a formular con esa expresión tan célebre de anything goes, remarcando que la dependencia real del progreso científico pues, no es hacia un método, sino hacia la proliferación de teorías y de enfoques diferentes. Esto en verdad ya lo habíamos visto en Popper, pero Popper seguía agarrándose a la racionalidad de ir descartando aquellas teorías que no son falsables o que son falsables y se refutan empíricamente, ¿no? Pero claro, en Feyerabend esto ya torna pues ese modelo de anarquismo epistemológico que podemos denominar, porque solo la existencia de perspectivas alternativas permite cuestionar los supuestos establecidos y abrir nuevas líneas de investigación. De tal manera, pues bueno, que Feyerabend, como ya hemos visto, es tal vez el primero en aplicar la intuición nietzscheana de que la ciencia es en realidad un ejercicio estético, donde la creatividad debe primar siempre por encima de la estrechez de ningún método. Y como ya hemos dicho, esta posición él llega a describirla como un anarquismo epistemológico y que por supuesto pues lo convierte en uno de los filósofos más polémicos, ¿no?, por haberse atrevido a atacar frontalmente una institución tan consagrada como lo era el método científico, ¿no? Porque bueno, mientras que su amigo Lakatos consideraba que su metodología de los programas de investigación pues ofrecía una solución verdaderamente equilibrada a aquella disputa entre Popper y entre Kuhn, pues Feyerabend lo hará saltar todo por los aires al afirmar que incluso esa reconstrucción metodológica estaría subestimando la complejidad real de la historia de la ciencia. Porque a su juicio, pues cualquier intento de formular reglas generales que nos lleven a determinar cuándo un programa está arrojando predicciones verdaderamente legítimas, pues nos llevaría a simplificar en exceso la dinámica del desarrollo científico. Y es que, como ya hemos visto, la historia de la ciencia nos muestra una diversidad de estrategias intelectuales mucho mayor de lo que las reconstrucciones metodológicas estarían dispuestas a admitir. Y estas diferencias pues bueno, no impidieron esa bonita amistad entre Feyerabend y Lakatos, e incluso pues que el productivo diálogo que mantuvieron durante años suscitara la publicación de una obra conjunta, la cual iba a plantearse como una confrontación directa entre la racionalidad metodológica de Lakatos y el anarquismo de Feyerabend, ¿no? De tal manera que este proyecto iba a titularse For and Against Method, es decir, para el método y en contra del método, o algo así. Pero bueno, como ya he mencionado, pues este no pudo llevarse a cabo debido a la inesperada muerte de Lakatos. Y aún así, Feyerabend decidió publicar un año después su obra, Against Method, dedicándosela a la memoria de su amigo e incluyendo en varios pasajes pues una especie de diálogos imaginarios con él, a quien siempre consideraría como uno de los interlocutores filosóficos más importantes de su pensamiento. Es decir, sin duda, una historia preciosa, ¿no? Y especialmente si entendemos que la confrontación entre ambos pues encarna esa tradicional lucha por los límites de la racionalidad científica,
donde para Lakatos pues la complejidad no excluye el poder llevar a cabo una reconstrucción de todo el desarrollo científico mediante criterios racionales y especialmente esa necesidad de identificar aquellos programas que realmente pueden ampliar nuestro conocimiento empírico, ¿no? Y sin embargo, Feyerabend pues subraya la evidencia de que algunos de los proyectos científicos más importantes se habrían planteado abiertamente en contra del método o directamente con formas irracionales, ¿no? De tal manera que el criterio de demarcación de Lakatos pues, podría llegar a excluir teorías de gran validez al considerar estas como demasiado especulativas. Y es que, pues de hecho, si establecemos este criterio, la defensa del heliocentrismo llevada a cabo por Galileo habría sido directamente tachada, ¿no?, como un proyecto degenerativo. De tal manera que, vuelvo a remarcar, la postura de Feyerabend consiste en reivindicar una inestimable y olvidada expresión estética presente en toda la innovación científica, sin la cual ninguna verdadera innovación sería posible. Y si nos atenemos a lo que Nietzsche diría al respecto, pues es evidente que incluso el propio método científico se deriva de esta pulsión, pero es un derivado que se habría vuelto decadente, ¿no?, en el momento en que ya se habría convertido en un fin en sí mismo. Así que Feyerabend realmente no estaría invalidando el método, sino simplemente concibiendo este como otra de esas convicciones que el impulso científico debe consumir necesariamente, pero nunca subordinarse a él, ¿no? Y de aquí también su insistencia en la importancia de la prolificación teórica, porque solo la coexistencia de múltiples enfoques es lo que nos permitiría cuestionar los supuestos establecidos y abrir nuevas posibilidades de investigación, porque Feyerabend entiende que es ahí donde reside el progreso científico, si es que hay tal cosa, pero que el devenir de la ciencia al final siempre es plantear y romper con lo establecido, ¿no? Entonces aquí encontramos una afinidad aún mayor con Nietzsche, porque Feyerabend pues se inclina hacia esa concepción pluralista de la voluntad que se une a su crítica a la idea tradicional de lo que sería una verdad científica, ¿no? De tal manera que si para Nietzsche la verdad era una especie de error sin el cual una determinada especie de seres no podría vivir, para Feyerabend esto lo encarnará cualquier regla metodológica impuesta de forma arbitraria, enlazando directamente con esa concepción nietzscheana por la que los conceptos y categorías mediante los cuales interpretamos la realidad no reflejan una estructura verdaderamente objetiva del mundo, sino que responden a necesidades prácticas e interpretaciones particulares fruto de la pulsión volitiva que envuelve todo el devenir. Lo cual nos conduce directamente a ese perspectivismo que si en Nietzsche se encarnaba en la lucha de distintos impulsos estéticos, pues en Feyerabend lo va a hacer en esa coexistencia de teorías que se enriquecen las unas a las otras, incluso aunque podamos considerar que muchas no pueden compararse de forma directa entre sí al haber prescindido ya de unos criterios preestablecidos para hacerlo, ¿no? Porque la realidad es que si cada teoría científica encarna, en última instancia, una forma de ver la vida, pues esto es porque todo conocimiento se produce desde una determinada perspectiva y cada perspectiva lo que hace es poner de relieve ciertos aspectos del mundo mientras deja otros en segundo plano, ¿no? Y esto, lejos de constituir una debilidad propia de la condición humana, pues sería resultado de esa voluntad de poder que se imprime al instinto científico y que es la mayor fuente de riqueza intelectual, al final. Esta visión también es positiva porque cuestiona la pretensión de que la ciencia moderna constituya una forma de conocimiento privilegiada con respecto de otras tradiciones intelectuales, que es un sesgo muy promulgado por el positivismo y especialmente por el Círculo de Viena y que lamentablemente se habrá visto reforzado incluso hasta nuestros tiempos, donde nos encontramos con ese curioso escenario que ya he descrito en otras ocasiones de que, pues eso, la mayoría de universitarios o licenciados o doctorados con amplios conocimientos técnicos pues son incapaces de desarrollar la más mínima disertación metafísica básica o cuestionar cualquier cosa que lean en las redes sociales, ¿no? Así que luego, pues bueno, no deberíamos sorprendernos si vemos que esos mismos universitarios que son brillantes en su ámbito, pues de repente te salen con que se han vuelto antivacunas o les ves con un gorrito de papel albal en la cabeza. Y en este sentido, pues una visión de la ciencia, no como un absoluto capaz de explicarlo todo, sino como una perspectiva más, incluso como una tradición cultural particular, pues podría ayudar a poner el pensamiento crítico en el lugar que le corresponde, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que esta afirmación no implica que neguemos el enorme éxito práctico y tecnológico de la ciencia moderna,
sino simplemente que interpretar ese éxito como prueba de que la ciencia supone ese acceso privilegiado a la verdad, pues es claramente un error, especialmente si entendemos que la línea entre ciencia y pseudociencia pues habría sido, como estamos viendo ahora, mucho más delgada históricamente de lo que siempre habíamos pensado, ¿no? Algo que es, de hecho, lo que Feyerabend nos muestra en su tesis, la cual en este sentido pues puede interpretarse como una extensión de esa sospecha nietzscheana frente a las pretensiones de objetividad absolutas inherentes al pensamiento humano, siendo otro punto importante de contacto entre ambos autores la defensa de un pluralismo intelectual al entender que la imposición de una única perspectiva dominante pues conduciría al empobrecimiento cultural y la limitación real de un desarrollo científico cognoscitivo, ¿no? Y Feyerabend utilizará esto para afirmar que la introducción de múltiples teorías heterodoxas pues podría incluso revelar limitaciones en otras que ya han sido ampliamente aceptadas, abriendo nuevas líneas de investigación que de otro modo permanecerían inexploradas, ¿no? Porque su visión es la que rompe de un modo más radical con aquella percepción de que el progreso científico depende de la acumulación de evidencias empíricas dentro de un mismo marco teórico, percepción con la que ni siquiera Lakatos habría sido capaz de romper de forma convincente. Y por supuesto que al igual que Nietzsche, pues no podemos considerar en ningún sentido a Feyerabend como un relativista, porque su objetivo pues no era desacreditar a la ciencia, esto espero que quede claro, sino proteger esa libertad intelectual que es necesaria para que la investigación científica pueda desarrollarse de manera creativa, pretensión que resulta aún más noble ante la evidencia de que ciertos descubrimientos decisivos se habrían llevado a cabo gracias a transgredir la rigidez de los métodos. Y desde luego la conexión con el pensamiento de Nietzsche nos combina a pensar en las grandes implicaciones existenciales de todo esto, porque la postura de Feyerabend pues va mucho más allá de ser un mero desacuerdo técnico dentro de la filosofía de la ciencia, y de hecho pues forma parte de una reflexión necesaria sobre la naturaleza del pensamiento humano y sobre la función que lo estético ocupa en nuestras vidas, ¿no? Abandonando pues esa visión tan habitual que opondría lo estético a lo técnico, como si la ciencia pues no fuese en última instancia un producto de la pulsión vital tan legítimo como el arte, e incluso pues mucho más desvirtuado por todas aquellas visiones que habrían querido estratificar el desarrollo científico, ¿no? Y desde luego, si aplicamos esta óptica de Feyerabend, habría que entender que el progreso científico no depende tanto de la obediencia a un conjunto fijo de reglas metodológicas, que es una obediencia que históricamente ya hemos visto que ha sido más bien una excepción que una regla establecida, y por tanto que las comunidades científicas deberían ser capaces de mantener abiertas múltiples vías de investigación y permitir la confrontación entre distintas interpretaciones del mundo. Así que todo esto hace que Feyerabend, lejos de ser visto como un peligroso anarquista, pues pueda considerarse como el último capítulo de aquel apasionante debate sobre las ciencias que se llevó a cabo en el siglo XX, cuyas cuestiones principales siguen siendo objeto de debate en la actualidad, porque ante la pregunta sobre si la ciencia realmente progresa, la respuesta se aparece como algo mucho más complejo de lo que creíamos, al entender que no existe una forma racional de medir este avance, y al poder entenderse desde múltiples perspectivas que son inconmensurables entre sí, ¿no? De hecho, pues esta cuestión reaparece en lo que se denomina actualmente la crisis de la reproducibilidad, ¿no? Donde la inexorable especialización de las distintas ramas científicas pues ha terminado produciendo grandes dificultades a la hora de replicar ciertos resultados. Por ejemplo, los de la psicología experimental por investigadores en biomedicina. Y este fenómeno habría generado un amplio debate sobre las prácticas metodológicas donde, por desgracia para muchos científicos, pues las afirmaciones de Feyerabend parecen resonar con más fuerza que nunca. Porque si desde la perspectiva de Popper la reproducibilidad de los resultados constituiría un elemento central del carácter crítico de la ciencia, esta crisis de esa reproducibilidad pues sería interpretada como un indicio de que ciertos ámbitos de investigación estarían desarrollando prácticas que dificultan el funcionamiento efectivo de ese mecanismo crítico. Y sin embargo, otros análisis subrayarían que el problema no reside únicamente en cuestiones metodológicas, sino en factores tanto políticos como psicológicos. Porque recordamos que Feyerabend afirmaba que toda ciencia es, en realidad y en el fondo, política, algo que resulta innegable si tenemos en cuenta que, de hecho, la política institucional pues interviene de forma decisiva en toda investigación.
Especialmente, esto es una tendencia cada día más marcada, ¿no? De tal manera, pues eso, que buena parte del desarrollo científico está condicionado por una suerte de sofística, podríamos decir, es decir, por la capacidad de convencer, de persuadir al final, y por la publicación de resultados que sean verdaderamente novedosos o llamativos, y por esa competencia por la financiación, ¿no? Así que sería absurdo negar que el desarrollo científico tiene un aspecto persuasivo y político que lo determina en última instancia, y el caso de Galileo es tal vez el mejor ejemplo de ello y de que lleva siendo así desde hace muchísimo, ¿no? Así que si el desarrollo de la ciencia está condicionado por estructuras sociales e institucionales que raras veces encajan en la reconstrucción metodológica tradicional, pues deberemos asumir la afirmación de Feyerabend de que el método científico es simplemente otro aspecto más de la ciencia y en ningún caso supone su tronco, su núcleo o una doctrina que sea inviolable, ¿no? Y solo desde esta concepción podremos abordar la preocupante deriva de que el destino de la ciencia dependa cada vez más de los dictados del capital. Pues desde luego, aunque ya ha quedado descartado ese ideal del científico agarrado a su método como si se tratase de una religión, pues debemos evitar también que este ideal sea sustituido plenamente por intereses tanto personales como corporativos. Porque en cierta medida, pues tal vez deberíamos aludir aquí a ese ideal de verdad que ondeaba Popper, donde ésta, más allá de suponer la correspondencia con los hechos, pues se convertía también en una aspiración a la que toda investigación científica debe tender, ¿no? Pero partiendo del hecho de que la verdad en sí misma era algo inalcanzable. Y bueno, lo que está claro, y tal vez sea la lectura más positiva, pues es que la concepción de la nueva teoría de la ciencia nos empuja a abandonar la unicidad, la universalidad, la progresividad y, en definitiva, pues la objetividad y el valor de verdad de una ciencia. Porque no existe ese ideal del progreso interno al desarrollo científico, ni tampoco un progreso que sea medible con respecto a concepciones precientíficas, ya sean pues los mitos, la metafísica o las religiones, y lo que, pues una vez más, nos recuerda la merecida impopularidad de aquello que tuvo a bien denominarse el paso del mito al logos, y que algunos intérpretes fecharon en el periodo presocrático, donde pues los griegos de repente se habrían dado cuenta de que sus mitos eran en realidad construcciones estéticas y que debían de tratar de desarrollar una explicación racional del fundamento del mundo, ¿no? Y sin embargo han transcurrido más de 2 milenios y medio de aquello, y pues el resultado de disertaciones como esta, la desarrollada hoy, pues sigue siendo que los mitos tienen más fuerza que nunca, aunque pues hoy se puedan poner la máscara de la ciencia y del progreso. De tal manera debemos entender la ciencia como un modo más de relacionarse con el mundo, el cual no admite privilegio de ninguna clase. Y esto es en realidad lo que ya había afirmado buena parte de la filosofía del lenguaje, especialmente a partir del segundo Wittgenstein, y sin embargo, pues esta visión tiene mucha más autoridad cuando la presentan autores que llevan a cabo un análisis pormenorizado de la historia de la ciencia, como si esta fuese en realidad más importante que el lenguaje, ¿no? O como si realmente no fuese un subproducto del mismo. Así que en este sentido, Feyerabend constituye la necesaria aplicación de una visión puramente nietzscheana al devenir científico, sin la cual, pues tal vez el pluralismo epistemológico seguiría siendo interpretado como una amenaza para la racionalidad de la ciencia, ¿no? Porque pues lo que está claro es que la pregunta con la que hemos abierto el vídeo sigue abierta, y por mucho que todos consideremos o podamos responder que la ciencia avanza a pasos agigantados, pues en realidad nadie sería capaz de explicitar racionalmente en qué consiste ese avance.